Somos ICETEF, un lugar para tu familia. Búscanos en redes sociales como ICETEF Chile. Somos ICETEF. Somos ICETEF, un lugar para tu familia. Gloria a Dios. ¿Cuánto hoy dice en el nombre del Señor? Qué bueno poder estar juntos aquí en la casa del Señor, en la presencia del Señor, preparándonos para poder, ¿verdad?, ser pastoreados por su palabra, dando gracias al Señor por su fidelidad y su gran misericordia. Y qué lindo poder estar hoy juntos aquí en la casa del Señor, agradecidos a los pastores en tan linda invitación. Habíamos tenido algunas vicisitudes por el camino que no sabíamos si el Señor nos iba a conceder, ¿verdad?, en la oportunidad. Y primero Dios que el Señor ahí fue siempre tomando el control de todas las cosas y nos dio la oportunidad de poder estar acá. Para nosotros es un privilegio el estar juntos, el vernos, porque el vernos nos estimula al amor, al afecto, el abrazo, el estímulo de vernos, de ver cómo adora el Señor, cómo las princesas adoran al Señor, los hermanos. La alabanza es una linda bendición, cómo la obra de Cristo se fortalece en Él. Y también ver, estar con mi amada esposa, mi compañera, mi cuchurrumín, mi caramel macchiato, mi pastel de frutas. Juntos estar sirviendo al Señor es una linda bendición también. Y ver que tuvieron un lindo tiempo. Hoy día pude estar acá porque el otro día me dijeron que eran de mujeres, así que no podíamos entrar. Estábamos restringidos ahí, las hermanas ahí estaban. Y yo tampoco la molestaba para que ella estuviera tranquila y disfrutara junto a la pastora. Porque el tiempo de las hermanas es importante, que lo disfruten, que estén juntos. Y ya cuando toque el retiro de varones, ahí vamos a estar, ahí dándole, ¿verdad? Viene bien el despertar sacerdotal. Así que ahí vamos a estar también juntos con la ayuda del Señor. Y si no me invitan, igual vengo, pastor, porque voy a estar ahí tirándote barra. Bien, yo quisiera, ¿verdad?, y compartir una palabra en mi corazón. Siempre la palabra tiene, ¿verdad?, ángulos, y Dios nos da, ¿verdad?, palabras en momentos, en tiempos, pero es tan bella la palabra, es tan hermosa la palabra, que Dios nos da, ¿verdad?, esa riqueza continua. No sé si a usted le pasa que de repente ve un versículo en un momento, en una época, en un tiempo, y luego ve el mismo versículo en un tiempo, en una época, en un momento, y el Espíritu Santo va derramando gracia, nos va hablando de distintas formas, distintas maneras, y eso es una dádiva de Dios. Y estando en ese proceso, mi amorcito, me pasa los lentes, por favor. Estando en estos procesos, ¿verdad?, quisiera que oráramos para poder ya entrar a la meditación de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta, Señor, tarde por la bendición de poder estar juntos. Presentamos nuestra vida, exponemos nuestro corazón a la luz de tu palabra. Te rogamos que tú nos hables, te rogamos que tú nos ministres, te rogamos, Señor, que tú nos enseñes. Hoy, Señor, más que nunca, te pedimos que tu gloria y que tu presencia venga sobre nosotros y que podamos abrir nuestro corazón para ti y que podamos meditar, Señor, en tu palabra. Y que podamos traer, Señor, una atmósfera de concentración, de enfoque, para poder atender a lo que tú nos quieras hablar.
En el nombre poderoso de Jesús oramos, amén y amén. Entonces quiero adentrarme en esta temática, el retorno desde los valles. Hace algunos años estuve compartiendo algo con relación a algunos tópicos y por algunas situaciones que el Señor nos permitió, ¿verdad?, pasar, y Él quiso que nosotros pasáramos. Empecé a orar en ese propósito, en esa dirección, hasta que el Señor me fue, ¿verdad?, posicionando en algunas cositas que quisiera, ¿verdad?, ir conversando. Entonces el Señor me empezó a hablar acerca de los montes y el Señor me empezó a hablar acerca de los valles. Y me daba cuenta que la palabra del Señor, ¿verdad?, a nosotros nos enseña que cuando ha de venir, ¿verdad?, el Señor en su primera venida, ¿verdad?, pública, donde le dieron en Jerusalén, cuando llegó y se manifestó, ¿verdad?, en esa etapa, porque dice el libro ¿no?, que había venido el Señor muchas veces y de muchas formas y muchas maneras en otros tiempos, ¿verdad? Habían cristofanías antiguo-testamentarias, pero cuando lo vieron, ¿verdad?, al Cordero, y Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios, cuando se presentó en ese tiempo. Yo veo en la Escritura que hay eventos que se van manifestando, que nos van preparando para poder, ¿verdad?, poder ver al Señor. Y una de esas preparaciones era, hermanos amados, la preparación del camino. Y por eso Dios trajo un mover profético. Y dice la Escritura que los profetas eran hasta Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió ese mover profético que los profetas eran hasta Juan el Bautista? Porque luego de Juan el Bautista no iban a haber más profecías de carácter mesiánica, porque ya había llegado el Mesías. Entonces es un error doctrinal pensar que no hay más profetas después de Juan. ¿Por qué? Porque luego también está el profeta Silas, dice la Biblia, Pablo y Silas profeta, y Ágabo, otro profeta, las hijas de Felipe, profetizas, y luego habla acerca de Hechos capítulo 13, había maestros y profetas, y esto orando y ayunando al Señor, el Espíritu Santo les dijo apartarme a Bernabé y a Saulo, hacía afinidad en el ministerio profético, pero no el ministerio profético de la dimensión de Juan el Bautista, antigua testamentaria, que habla acerca de la venida del Mesías, sino los profetas del Espíritu. ¿Me doy a entender? Que tienen su carácter de exhortación, edificación, consolación, en otra dimensión, en otra esfera. Bueno, dentro de ese carácter profético, dice la Escritura acerca de los retornos. Entonces dice el Señor, cuando le preguntan a Él, ¿por qué vuestros antiguos dicen que es necesario que Elías vuelva, que Elías retorne? Entonces le dice, bueno, a la verdad es necesario que retorne y la verdad ya vino. E hicieron todo lo que ustedes quisieron con él. Entonces miren la dimensión, porque la figura de Elías es la figura del manto que tiene un avivamiento reservado para la familia en el tiempo también final. En el tiempo final es necesario que se levante, ¿verdad?, este fluir profético de carácter familiar, donde el Señor hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Cuando traemos ese versículo de Malaquías y lo traemos al Nuevo Testamento en Lucas, la Escritura dice el mismo párrafo, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, pero ahora se establece también otra verdad, y el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar un pueblo bien dispuesto. Bien dispuesto. Ahora, tener un pueblo dispuesto es una gracia de Dios, porque no todos los pueblos son dispuestos. Hermano, la disposición del corazón es algo glorioso. David tenía disposición, dice la Escritura, que tenía un corazón conforme a Dios. Y David dispuso servir a su generación. Él dijo, yo quiero servir a mi generación. No quiero estar ocupando un tiempo lineal sin tener una presencia, sin tener un legado significativo, sin que alguien se impacte por aquello que Dios está haciendo. Yo quiero servir a mi generación, yo quiero servir a un propósito, yo quiero servir a un legado, yo quiero servir en un lugar geográfico, yo quiero servir a la tarea divina. Y cuando hay un pueblo bien dispuesto, entiende que su vida es irrelevante versus el propósito. Por eso Pablo dice, yo no considero mi vida demasiado importante, ni tampoco me quedo pegado en cosa alguna, Hechos capítulo 20, sino que una cosa hago,
mirando entonces lo que está por delante. No aplico mi corazón para yo quedarme pegado en lo circunstancial, porque mi vida no es importante. A fin de terminar mi carrera con gozo y cumplir la comisión de compartir la palabra del evangelio, de la cruz. No me voy a quedar pegado en una circunstancia, porque mi vida es irrelevante versus al propósito que se tiene que cumplir dentro de la tarea significativa del reino. Nada tú tienes que te vayas a llevar. No te vas a llevar ni tu carro, ni tu casa, ni tu vestido de danza, ni el fierro, ni el piano. Nada de eso se lo va a llevar. Pero sí te vas a llevar algo que te va a llevar a la presencia del Señor. Mire qué tremendo. Dice la Biblia, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, la fe y la esperanza te sirven en esta dimensión llamada tierra. Pero el amor es algo que te acompañó del Padre. Vino contigo en la tierra. Se perfeccionó en la tierra y vuelve al Padre, porque Dios es amor. Siempre va a estar contigo, siempre te va a acompañar, siempre va a ir perfeccionando. Entonces, un pueblo bien dispuesto, disposición de corazón, tiene que ver con trato, tiene que ver con proceso. Entonces el Señor viene y empieza a decirle a Moisés: Moisés, yo quiero que subas a este monte, no cualquier monte, a este monte, porque en este monte yo te voy a mostrar a ti diseños, para que tú los mires y los hagas conforme yo te los muestre. No le vas a agregar, no le vas a sacar, sino que yo quiero que tú vengas y tomes un diseño y lo repliques. Y dice la Escritura que cuando se hace alusión a ese mensaje, en el Nuevo Testamento dice: si recuerden que Dios le advirtió a Moisés de cómo era el diseño, una advertencia, como quien dice: vas a hacer las cosas, pero no las vas a hacer a tu manera. Las vas a hacer a la manera que yo quiero que tú las hagas. Y tomarás este diseño. Entonces el monte nos entrega entonces diseños. Pero a veces nosotros no llegamos al monte porque, hermanos amados, no salimos primero del valle. Entonces hay que retornar desde los valles, porque hay procesos de valles que hay que pasar. Hay que pasar por valles. Está el valle de la decisión, que es el valle, hermanos amados, el valle del descenso, el valle de la humillación, el valle del Jordán que vio Lot, que tenía que ver con ver lo que estaba dentro de su corazón. El valle de Sabe, el valle de la comparación, es un valle donde nosotros tenemos que ver: bueno, yo tengo mi identidad o me quiero parecer a otro, o quiero copiar la identidad a otro. Tengo que aprender a pasar por ese valle, el valle de lograr entender cuál es mi identidad. Por eso le decía yo el otro día a algunos hermanos, le decía: hermanos, a veces el hermanito abajo del altar habla así: hola hermanito, ¿cómo están? Dios los bendiga. Y cuando se sube al púlpito: aleluya, levante su mano. ¿Qué le pasó al hermano? ¿Le cambiaron el tono de voz o qué pasó? Es como que se meten en un papel. No sé si me doy a entender. Entonces yo no tengo la intención de venir aquí a predicar así: aleluya, gloria a Dios, abra su Biblia, aleluya, porque no soy yo. Entonces yo le voy a hablar con la gracia que Dios me dio y como soy yo, porque así me hizo Dios. Así te hizo Dios, pero hay que pasar por el valle de la comparación. No le voy a hablar de eso. Por ahí le hablé porque no me gusta andar ahí, sino que me gusta ir compartiendo ahí conforme el Señor las gracias que nos va hablando. Pero hay un valle específico que es un valle de sombra y de muerte, el Salmo 23. Yo quisiera, hermano, pum, se lo digo así de corazón, aquí entre nosotros, yo no quisiera pasar por ese. El tema que no te van a preguntar, vas a tener que pasarlo. O sea que la Biblia nos dice que va a haber un día malo. El día malo está en el contrato de la letra chica. Acepta a Cristo, amén, aleluya, gloria a Dios. Vienen cosas espectaculares, lo mejor de Dios para tu vida, gloria a Dios. Pero también en la letra chica tienes que leer: en el mundo tendréis aflicción.
Va a venir el día malo. Va a pasar por las aguas, no la van a sacar, va a pasar por el fuego, va a pasar por los ríos, va a tener que pasar por ahí, por el valle de huesos secos, quizás, que es el valle donde la esperanza se pierde. Por eso la Biblia dice que el profeta le dijo, dígame si estos huesos van a vivir, tú, Señor, lo sabes. Bueno, así es la casa de Israel, ha perdido toda esperanza, pero yo tengo el poder para hacer que lo que no tiene esperanza, tenga esperanza. Por eso, mire qué tremendo es. Pero quisiéramos no pasar por ahí. Pero es el valle donde Dios levanta a los desamparados, a los que ya no tienen esperanza. Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Ahí Dios te... Pero tranquilo. Yo declaro una palabra, profetizo una palabra, sopla el Espíritu y Dios le da vida a lo que no tiene vida, levanta a lo que tiene que levantar, cambia lo que tiene que cambiar, porque Dios es Dios, Dios es Dios. Y eso no va a cambiar. Hoy en Manso entonces dice, pastor, yo quisiera estar en la época de antaño. No, a mí me preguntaron el otro día, hicieron dentro de un programa, estoy tratando de hacer memoria de dónde lo hice, porque era un programa que estábamos grabando. Bueno, un programa que estaba grabando. Entonces me preguntaron, pastor, una pregunta. ¿Y en qué época de la historia le hubiese gustado a usted estar? Y algunos dijeron, a mí me hubiese gustado estar cuando se abrió el Mar Rojo. No, a mí me hubiese gustado mirar así cuando David le tiró la piedra al gigante y cayó. ¡Wow! ¡Qué lindo evento! Y me quedé pensando, ¿y en qué lugar me hubiese gustado estar? Entonces me hizo pensar esa pregunta. Entonces pues pensé, bueno, aparte de tener, porque eran 3 lugares donde uno quería estar. Entonces yo dije, claramente quiero estar en el día con voz de mando, con trompetas de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los vivientes, seremos... ¿Quién se quiere perder ese día? No, hay que estar. Hay que estar. ¿Quiere estar en el día del arrebatamiento? Hay que estar ese día. Bueno, es un buen día. Un día también impactante el Pentecostés. Como ahora sí, dice la Biblia que había una columna de fuego que se movía y la gente la veía y luego se posó en la casa. O sea, imagínense lo impactante que hubiese sido ese evento, estar ahí repartido, el despertar por el fuego del Espíritu Santo. Yo creo que esos días espectaculares. Pero me quedé con uno también, obviamente fuera del tema del arrebatamiento, porque ese hay que estar sí o sí. Pero me puse a pensar en Mateo 17, en el monte de la transfiguración. Porque ahí estaba la voz del Padre, estaba la manifestación del Padre, la manifestación del Hijo, la presencia del Espíritu, ¿verdad? En la atmósfera estaba el diseño apostólico, estaba Moisés, apareció Elías, o sea, como era la fiesta perfecta. Entonces dije, qué bonito momento. Fue tan espectacular para Pedro que dijo, hagamos una enramada aquí, quedémonos aquí. Que esa es la condición, hermano, del hombre. Que cuando Dios te permite ver cosas impresionantes, te puedes tú enamorar de esos eventos. Dios llevó a su pueblo a un lugar tan hermoso y tan tranquilo que el pueblo se había enamorado de ese lugar. Y Dios le dijo, ¿qué les pasa? Mucho tiempo se han pasado en este monte. Todavía tenemos muchas cosas que conquistar y ustedes aquí están haciendo tiendas, ustedes están plantando, aquí se quedaron ahí todos relajados. No era el lugar, es lindo, pero ahora había que ir a conquistar otras tierras. Entonces tenía que mover, pero el hombre quiere hacer enramadas en los lugares donde ha visto la gloria de Dios. No hagan ramadas en los lugares donde ha visto la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se mueve donde el Señor te vaya llevando. La gloria de Dios va a ir contigo, te va a acompañar, te va a acompañar, te va a acompañar. Y se va a ir moviendo contigo. La nube, la columna, se van a ir moviendo contigo. Entonces pensaba, hermanos amados, en esto que está en el corazón, en la oración, en la palabra, en lo que el Señor te va hablando. Decía, Señor, qué importante es aprender entonces a entender que yo tengo que no quedarme posicionado en los valles. Porque el Señor pastorea, ponga atención a esto, el libro de Isaías dice que el Espíritu Santo pastorea a su pueblo como una bestia que desciende al valle. Entonces, ¿qué provocan los valles? Transformaciones. Entonces, en los valles Dios te procesa. Pero tú no puedes dejar morir en el valle, sino que tienes que retornar al monte desde el valle.
Entonces Dios quiere darte un diseño para que tú sepas que hay procesos que tú vas a pasar, pero no tienen que ser tus procesos de muerte. No pueden ser tus procesos de muerte. Entonces quisiera compartirles quizás de uno, como dice el pastor, porque el tiempo avanza. Déjeme ver, porque a veces como pongo la letra muy chica, espéreme. Porque si le muestro uno se va a entusiasmar y no quiero que se entusiasme en ese. No, ese no, está bonito ese, pero no quiero. No, ese también está rico, pero quiero convertirle uno que lo estaba, ¿verdad? El Valle de la Estación. El Valle de la Estación. Hay valles, hermanos amados, que nosotros, hermanos, Dios nos va a ir llevando y nos va a ir transicionando. Y hay valles, hermanos, estacionarios. Y fíjese que la Escritura nos enseña que Isaac habitó en un valle. Ahora miremos esto. Génesis 26, verso 17, dice la Escritura: Isaac partió de allí y acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Diga conmigo: habitó, acampó y se estableció allí. Ok, y Gerar significa un lugar de alojamiento, un lugar donde uno se queda, un lugar donde uno permanece. Ahora, quisiera poder ponerlo un poquitito en contexto. ¿Usted trajo Biblia? ¿Sí? ¿Trae su Biblia, por favor? Mire, vaya conmigo, Génesis 26, por favor. Miremos ahí algunos puntos importantes. Génesis 26, versículo 1 nos entrega un contexto. El contexto es: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Pregunta, iglesia, ¿por qué en el versículo 2 le dice, Dios se mete y le dice a Isaac que no descienda a Egipto? Pregunta, ¿qué se le viene a su mente? Bueno, como no tengo mucho tiempo, le voy a dar un minutito para que piense algo. ¿Por qué? Porque se iba en dirección a Egipto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el patrón se estaba repitiendo? ¿Ir al lugar a Egipto? Porque Abraham en tiempos de hambre. ¿Cuál es su nombre? Jackie, carita feliz. Póngame su mano, timbre de carita feliz. Muy bien, ¿por qué? Porque había habido hambre en los tiempos de Abraham y lo que su padre había hecho era descender a Egipto. Entonces, el patrón que tenía Isaac era repetir el patrón de su padre. Entonces, hubo hambre, un evento que para él tenía un precedente. El precedente del hambre que había vivido su padre en tiempo pasado. Entonces él dijo, de plano mi padre descendió en tiempo de hambre a Egipto, me voy también para Egipto en tiempo de hambre. El tema es que Dios tiene también que enseñarte el valle de la estación, en que tú no vas a poder repetir los patrones que a otros a lo mejor hicieron, que a otros pasaron con otros, porque a lo mejor en ese patrón tú te vas a equivocar. Entonces viene Dios y le dice, bueno, yo no le dije a Abraham que fuera a Egipto, él fue. Pero a ti sí te voy a decir, no desciendas a Egipto. Hay cosas que Dios a otros les va a permitir, a ti no te va a permitir. ¿Nunca se había predicado en Macedonia? Seguramente sí. Pero Dios le prohibió a Pablo ir a predicar ahí. Hay lugares que Dios le va a permitir a algunos y hay lugares que Dios les va a prohibir a otros. ¿Pero por qué? Porque Dios está estableciendo, hermanos amados, un diseño particular. Entonces, ¿dónde quería que fuera? Dios tenía reservado un lugar para Isaac. Dios tenía reservado un lugar de prosperidad para Isaac. Dios tenía reservado un lugar de abundancia para Isaac, donde la bendición de su padre le iba a acompañar. ¿Por qué? Porque Dios lo iba a llevar a un lugar que él no sabía que su papá ya había pasado. Escúcheme bien, Dios lo iba a llevar a un lugar donde la fe ya había pasado. Eso, impresionante. ¿Por qué? Porque Dios lo lleva a un lugar donde su padre ya había hecho pozos.
O sea que él quiso repetir el patrón para descender a Egipto, porque la fe también había pasado por Egipto. Hay lugares por donde la fe tiene que pasar. La fe pasa por Egipto y va a ser evaluada. La fe pasa por el fuego, va a ser evaluada. La fe pasa por el mar para ser evaluada. La fe pasa por los valles para ser evaluada. La fe pasa por las batallas para ser evaluada. Por eso dice la Biblia que la fe pasa por el valle de leones para ser evaluada. La fe pasa por la debilidad para ser evaluada. Por eso dice la Biblia, por la fe apagaron fuegos, por la fe sacaron fuerzas de debilidad, por la fe se hicieron fuertes en batalla, por la fe vencieron bocas de leones, por la fe. La fe tiene que pasar por lugares. Y aquí la fe pasó por Egipto, pero la fe también pasó por un lugar donde ya había provocado un ambiente. Es decir, hay lugares por donde la fe que se va a conectar contigo ya estuvo. Aleluya. Hay lugares por donde la fe ya pasó. Solamente tú tienes que llegar. Hay un lugar de abundancia para ti. Hay un lugar de prosperidad para ti. Hay un lugar de respuestas grandes para ti. Y cuando yo le predico a usted, me predico también a mí. Hay un lugar de fe que ya está preparado para ti. La fe ya pasó por ese lugar. Ahora solamente tú tienes que llegar a abrir el pozo. Alguien abrió el pozo. Ahora tú no sabes, pero si tú no dejas que Él te guíe, puedes irte a Egipto. Puedes terminar en otro lugar. Por eso es que es importante ver. Entonces es el versículo 2. Entonces le dice el versículo 3. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hizo Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Abraham oyó mi voz. Isaac oyó la voz de Dios cuando le dijo: no desciendas acá, ándate al lugar que yo te diré. Fue lo que le dijo cuando el Señor sacó a Abraham de Ur de los Caldeos: sal de tu tierra y de tu parentela y ándate al lugar que yo te diré. Por eso que es importante, hermanos amados, aprender a oír la voz de Dios. ¿Para qué? Para pasar por los valles que Dios quiere que pasemos, para transitar por los valles que Dios quiere que transitemos. Aquí hay un principio importante. Dios en los valles genera transformación por su Espíritu Santo. Y yo anhelo en mi vida y anhelo en Dios para tu vida que puedas oír la voz en el valle de la transformación, en el valle donde Dios te va a hacer ver lo que no habías visto, experimentar lo que no habías experimentado, oír lo que no habías oído, hablar lo que no habías hablado, palpar lo que no habías palpado, sentir lo que no habías sentido. Cada culto que tú vengas, cada reunión que tú vengas, no puede ser una reunión común y corriente. Esta reunión es una reunión relevante, no porque esté el pastor, no porque esté invitado, no, es relevante, porque si tú traes expectativas, Dios va a honrar tu fe. La fe tiene expectativas, la fe que está puesta en la palabra genera expectativas. No hagas relevante una reunión por quien venga, haz relevante una reunión por quien está, porque esta es casa de Dios y esta es puerta del cielo. Y si Dios está en este lugar, su gloria está en este lugar, su presencia está en este lugar, su poder está en este lugar, y se transforma relevante un lugar donde habita la gloria de Dios. En un lugar donde habita la gloria de Dios, algo puede pasar, algo puede suceder. En este lugar deben haber pasado muchas cosas. Me refiero yo a este lugar físico. En este lugar debe haber historia. Este lugar tiene historia. En este lugar debieron haber ocurrido cosas. Este lugar es un templo. Quizás qué congregaciones estuvieron acá. Quizás qué historias marcaron este lugar. Quizás qué palabras Dios dio en este lugar. Hay muchas personas que quizás conocieron a Cristo en este lugar. Historias que despertaron desde este lugar. A saber usted, a saber yo. Pero yo quiero, si usted empieza a revisar, más de algo glorioso pudo haber pasado, porque los lugares marcan historia. Entonces aquí, hermanos amados, veo yo en la Escritura esto.
Habitó pues Isaac en Gerar. ¿Por qué? Porque Dios le dijo. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió: el mismo patrón que su padre. Es mi mujer, pensando tal vez los hombres del lugar lo matarán por causa de Rebeca, pues ella era un hermoso aspecto. Mismo patrón de su padre. ¿Se recuerda o no se recuerda? Y sucedió que después de él hubo allí muchos días. Abimelech, rey de los filisteos, mirando una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech y le dijo, bueno, el mismo patrón. Ahora yo no me quiero puntualizar ahí. Ahora, verso 11. Entonces Abimelech mandó todo el pueblo diciendo: el que tocara a esta mujer o a su mujer, de cierto morirá. Verso 12. Diga conmigo: y sembró Isaac en aquella tierra. No, pero dígalo como que está aquí. Aunque tenga hambre, dígalo. Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿En cuál tierra? En la que Dios le dijo que tenía que estar. Cuando tú siembras en la tierra donde Dios te dijo que debías sembrar, lo que tú siembres va a prosperar. Iglesia de Princeton, Princeton, ¿verdad acá? Iglesia acá, donde Dios te puso, donde Dios te ubicó, es una buena tierra para que tú siembres. En el lugar que Dios escogió para ti es un buen lugar para sembrar. En el lugar donde Dios va a hacer que lo que tú siembres prospere. Muy bien, me gustó como lo dijo, hermana amada. Carita feliz para usted. Donde usted siembra, usted prospera. ¿Por qué? Porque es el lugar que Dios le dijo. Así tiene que ser. Diga que está al lado suyo, ¿está sembrando en esta tierra? Si no, ponte las pilas, hermano. Dígale así, pero como es profética. Si no, ponte las pilas, hermano. Así tiene que ser, con convicción. Si no, ¿para qué? Póngase las pilas, eso, póngase las pilas. Sembró Isaac en aquella tierra, verso 2, y cosechó aquel año 100 por 1. Wow. 100 por 1. Cuando tú siembras en el lugar donde Dios te dijo que sembrar, la cosecha nunca va a ser. Va a ser abundante. Y le dijo, y le bendijo Jehová. Diga conmigo, cosechó 100 por 1. Ok, diga conmigo, cosechó 100 por 1. Ahora vuelva a responder, cosechó 100 por 1. Ahora dígalo fuerte, 100 por 1. Ahora la cosecha no es bendición. Porque luego dice la Biblia que le dio una cosecha tan abundante y dice, y le bendijo Jehová. Escúcheme bien. Dios te va a permitir tener cosechas abundantes y todavía no es lo mejor de lo que Dios tiene para ti. ¡Aleluya! Dios te va a dar cosechas abundantes y todavía no es lo mejor que Dios tiene para ti. Lo mejor de Dios es que las bendiciones de Dios te seguirán, te seguirán, te seguirán, te seguirán, te seguirán y te alcanzarán. Si usted tiene una cosecha, la cosecha le dura para un tiempo. Si usted carga bendición, la bendición le va a seguir, le va a seguir, le va a seguir, le va a seguir y le va a alcanzar. Alguien que diga amén a eso. Alguien que se ponga de pie y diga, esa palabra es mía, pastor. Esa palabra es mía, pastor. Esa palabra es para mi casa, pastor. Porque lo que está escrito es para ti. Hay muchos cristianos que se conformaron con la cosecha. Siéntese. Hay muchos cristianos que se conformaron con la cosecha. Pero Dios tiene más que la cosecha para ti. Por eso que Pedro le preguntó, hemos dejado todo por servirte, Señor. ¿Y cómo vamos ahí? No te preocupes. No hay quien que me sirva aquí, que no tenga 100 veces tanto. Cosecha. Pero no te quedes con eso. Porque la bendición te va a seguir contigo siempre. La eternidad te acompaña. O sea que le estaba diciendo, pero no te preocupes. La cosecha está asegurada. Porque yo estoy contigo. Pero la bendición te va a acompañar. Principio. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Pero mi papá no fue bueno. Pero mi mamá no fue buena. No te equivoques. La cosecha es para otorgar un beneficio. Pero la bendición te acompaña siempre. Entonces dice usted, mi papá no fue bueno, mi mamá no se preocupe. Él puede disfrutar de un beneficio, pero no es bendición.
es un beneficio. El beneficio se agota, la bendición permanece. Entonces usted le puede decir, puede dar a su papá, mire, papá, estamos hablando de un caso, no como los padres que el Señor ha transformado, que el Señor ha guiado, porque ahí se cumplen las dos. Estoy hablando de alguien que batalla en su corazón. No sé por qué le digo esto, pero a alguien le va a servir a los que están escuchando acá. Alguien batalla en su corazón con eso, porque dice, ¿por qué tengo que andar honrando? Si no me preocuparon, no me amaron, no me cuidaron, lo que usted pueda decir. No te equivoques. Él va a recibir un beneficio. El beneficio se va a agotar, pero tú vas a recibir una bendición. Y la bendición va a permanecer. ¿Se fija? ¿A qué me refiero con un beneficio? Usted puede ir a comerse un plato de un pastel. ¿El pastel está rico? Sí. ¿Le gusta un pastel o no? ¿Sabe lo que es un pastel? Una torta. Un pastelito. Se come el pastelito dulce, rico, lo disfrutó, listo. Se lo comió. 3 horas más tarde vuelve a tener hambre. ¿Sí o no? Ok. Entonces el beneficio se consumió. Ya se comió pero la bendición por haber otorgado, eso va a permanecer contigo. Entonces cualquier hijito que esté aquí batallando con eso, mejor aplique el principio, porque la bendición es para el hijo. La bendición, un padre va a recibir un beneficio, un padre que no teme a Dios, que no conoció a Dios, a lo mejor obró mal, a lo mejor obró horrible, pero si tú tienes la oportunidad de vivir el principio, recuerda, hay una bendición grande para ti como hijo. La promesa te va a seguir, la promesa te va a alcanzar, la bendición va a permanecer contigo. Es una bendición para hijos, para que a ti te vaya bien y para que tú seas de larga vida sobre la tierra. Que ese paréntesis le sirva a algún hijo que a lo mejor esté batallando con eso, con una mala experiencia paternal. Algo Dios quiere también romper ahí. Los principios rompen historia. Usted toma un principio que se rompa esa historia. Ahora mire, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y dice la escritura aquí el verso 13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Escúcheme bien, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Te voy a decir algo, cuando Dios te dé cosecha y cuando Dios te dé bendición, van a haber algunos que se van a alegrar contigo y otros no. Pero que otro no se alegre no quiere decir que usted no lo disfrute. El problema no lo tiene usted. El problema lo tiene otro. ¿Por qué de repente usted le dice, mire, le digo algo? Dios le permitió, hermano, abrazar algo. Una linda familia. Y Dios le bendijo con una linda familia. Gloria a Dios. Y a lo mejor hay otros que le tienen envidia y ataca a su familia y le mire con desprecio y le maltrata a sus hijos. Usted blinda a su familia. A aquel tiene que sanar su corazón porque está lleno de amargura. Eso no quiere decir que usted no disfrute la bendición que Dios le dio a su familia. Ay, pastor, Dios me dio un carro lindo, pero no lo quiero mostrar a nadie porque no quiero generar problemas. El problema lo tiene usted. Dios le añadió algo, disfrútelo. Disfrútelo. Ay, no, porque si no usted va a estar viviendo de apariencia. Entonces usted va a estar diciendo, ay, no me quiero poner este zapato. Ay, no me quiero poner, no, no quiero ocupar. Ay, no quiero que, hermano, lo llevo a la casa. No, déjeme aquí en la esquina. Porque no quiere saber que nadie lo vea donde usted vive. Porque si no, después el hermanito va a pensar que usted. Entonces, ¿qué? ¿Va a andar vistiéndose de silicio y de pobreza? ¿Para qué? Si el problema está en el corazón, entonces Dios tiene que poner antídotos contra la envidia. ¿Sabes cuándo es un buen día para que Dios te prospere? Cuando tu corazón está sano. Si alguno por ahí no ha prosperado en alguna dimensión, echa una mirada al corazón. ¿Y cómo está tu corazón cuando Dios le añade algo a otro? ¿Te alegras? ¿O te dicen, seguro es traficante? Seguro alguien le robó, alguien le estafó. Papito, pero Dios es dueño de todas las cosas. Dios te puede dar todas las cosas. Te quiero decir algo de parte de Dios que siento. En este lugar
Dios va a levantar empresarios en este lugar. Dios va a levantar gente de negocios en este lugar. Dios va a bendecir manos con prosperidad. Van a poner manos y van a prosperar. Alguien que reciba esa palabra. Van a poner manos. Algo va a ocurrir. Algo se va a desatar. Si tú lo crees, eso te va a dar tiempo para servir a Dios. Eso te va a dar tiempo para bendecir. Eso te va a dar tiempo para cumplir un propósito, como lo que estaba ministrando el pastor en las ofrendas. La prosperidad, la bendición, la bondad, tiene una causa. Tiene una causa. ¿Por qué? Que en un día, pastor, en un día, hermanito, en un día, Dios dice que un hombre que fuera esclavo se transformara en multimillonario. Escúcheme bien, yo no estoy hablando aquí del evangelio de la prosperidad, estoy hablando de lo que Dios está haciendo. La evangelio de prosperidad, usted de 10 le van a dar 100, de 100 le van a dar, no, nada cuento con eso, ya, para que no se malinterprete. Yo me hago responsable de lo que digo, no lo que entiende, le estoy explicando. En un día. ¿Pero por qué le digo esto de una manera? Porque todos los hebreos eran esclavos y hacían todos los días ladrillo, pisaban barro con paja, su vida era una vida de esclavo. Lo rescata Dios y en un día lo saca de esclavo a multimillonario. Y le llena la mano de oro, de plata, de joya, de argolla, hermano, de tela, de piel, hermano, de las vacas, las ovejas, los burros, todo lo animal, dice la Biblia, ni unas pezuñas se van a quedar aquí, las vamos a llevar con nosotros. Se llevaron todo. Ahora la pregunta es, ¿qué ha sido un montón de esclavos con tanta riqueza en el desierto? ¿Ah? Si no cambiaba la mentalidad. Les aseguro que muchos hermanos hicieron quizás hasta una almohada de oro. Se hicieron también un cojín, hermano, de telas de lino fino. Porque ya cuando tú tienes oro y no cambias tu mentalidad, el oro es nada. Pero cuando tu mentalidad cambia, entiendes que la prosperidad tiene una causa. ¿Por qué Dios la había añadido? Porque ellos no sabían que un poquitito más allá le iba a decir, ahora hay que levantar tabernáculo. ¿Y qué vamos a ocupar? Lo que yo le di. Por eso dice la Biblia, de lo que hemos recibido de tu mano, eso damos. Ahora le voy a decir, ¿por qué Dios te va a añadir? Porque tiene una causa. No va a pensar, Dios le va a dar también para su cartera, para la tela de danza, para las zapatillas Nike con las que vamos a danzar. Dios le va a dar para eso. Pero también recuerde, Dios tiene una causa. Entonces aquí estamos hablando de este valle de la estación. Todo se dio en ese lugar. Entonces Dios permite que tú aprendas lecciones de transformación en esos valles. Aquí Isaac no lo pasó tan bien, pero era el lugar donde Dios quería que aprendiera. Quería que aprendiera dependencia. Quería que aprendiera de su temperamento. Quería que aprendiera de su corazón. Quería que aprendiera a compartir. Mire las lecciones de este lugar. Y dice aquí, verso 15, todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días y los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. ¿Por qué? Porque él había prosperado. Entonces ellos los envidiosos se lo taparon. Ahora le pregunto, ¿Isaac se puso a pelear con ellos? ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? Permítame por acá. Déjeme ponerle un timbre. ¿Usted lo dijo? Muy bien. Carita feliz también para el hermano. Apúntese. ¿Por qué? Porque la bendición no estaba en el pozo. La bendición estaba en Isaac. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando la bendición está con usted, aunque peleen con usted, aunque le tengan envidia, usted no pelee con ellos porque usted no tiene problema en el corazón. Ellos le van a querer tapar un pozo. No importa. Estás peleando por este pozo. No te preocupes. No voy a pelear contigo por este pozo. Quédate con el pozo. Te lo regalo. Voy a seguir para adelante. Escúcheme. ¿Va a poner el pie en otro lugar? ¿Qué va a pasar? Van a pelear con él. ¿Quieres pelear por esto? No importa. Tómalo. Yo me muevo para acá. Me muevo. ¿Qué va a pasar con él? Dios lo va a prosperar. Porque no se trata de pozos. Se trata que la bendición de Dios te sigue y te acompañe donde quiera que tú vayas.
Escúcheme bien, no se enamore del pozo cuando Dios tiene la bendición reposando con usted. Cuando tú te enamoras del pozo, Dios te quita, porque termina siendo el pozo un foco de adoración. Se lo digo, por experiencia, uno se enamora de lugares donde ha visto la mano de Dios. Entonces viene el Señor y le dice a la mujer samaritana: oye mujer, yo tengo un agua. Ah, sí. Así que el agua que tú tienes es más importante que el agua de nuestro padre Jacob, que sacó esta agua. Este pozo es más importante que todos los pozos. No te equivoques, mujer. Estás haciendo de este pozo un foco de tu adoración. Viene el día y viene la hora donde no van a adorar ni en este monte, ni en este monte, ni en este pozo, ni en otro pozo, ni en otro lugar. Viene el día donde el Señor levantará verdaderos adoradores que me adoran en espíritu y en verdad. Y donde quiera que vaya un adorador, se va a transformar en un ambiente de adoración. Donde quiera que vaya un adorador, se va a transformar en un ambiente de adoración. Diego amigo, no se trata del pozo. Se trata de la bendición. En este día, váyase con esa convicción. Quiero que la hermanita se ponga en pie y diga: soy una mujer bendecida. No me vine 2 días a revestirme de la gloria de Dios para andar: ay, Diosito, ¿qué vas a hacer conmigo? Pasó 2 días revistiéndose con poder, es revestida de dignidad, transformación, gloria del Señor. ¿Y para qué? Para que después se vaya así: ay, ¿qué voy a hacer? ¡No! Iglesia, la mujer virtuosa levanta su mirada, se revestida de dignidad, ve el futuro y lo ve con alegría, lo ve con fe, lo ve con expectativa, lo ve con una mirada de cumplimiento. No se queda ahí, ¿cierto? Y los hermanos, escúcheme bien, los hombres que tienen fe miran el lugar seco como un ambiente de bendición. Ven un monte despreciado como un ambiente de bendición. Aprenden a ver la bendición donde otros no la ven. Esos son los que Dios le levanta la mirada. Escuche bien, le dice Lot: ¿dónde vas a ir? Y dice la Biblia: y Lot alzó su mirada y vio el valle del Jordán como región de riego. Y dijo en su mente: esta está la mía. Aquí yo tengo ganado, este lugar próspero. Voy a aprovecharme del pánico. Yo me voy para allá, yo me voy para allá, me voy para allá, me voy para allá. Abraham le estaba diciendo, como lo conocía, le estaba diciendo: no importa. Si tú coges derecha, yo la izquierda. Si tú coges izquierda, yo derecha. No importa. Porque el tema no está en el lugar. Ay, chaquita. A donde tú vayas, yo voy al otro lado. Pero como lo conocía, sabía que tenía un tema dentro de él. Entonces te decía: este va a escoger, pero va a escoger con sus ojos, porque no oye a Dios ni deja que Dios le direccione. Entonces dice la Biblia que luego que Lot alzó sus ojos, dice la Biblia, y Dios le habló a Abraham y le dijo: Abraham, ahora alza tu mirada. Y Dios le enfocó su mirada. Ese monte que está ahí, Abraham, esa es tu tierra. Tranquilo, el que haga lo que quiera. Y dice la Biblia que cuando se separaron, la bendición de Dios comenzó a ser desatada sobre Abraham. Te voy a decir algo: hay personas que solamente hacen peso en tu vida y no aportan bendición. Sacúdase de aquellos que solamente le roban energía. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos la habían cegado y llenado la tierra. Verso 16. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Hay gente que no va a poder lidiar con lo que Dios te va a dar. Pero el problema no es tuyo si guardas tu corazón. El problema es del entorno. Le pregunto: ¿Saúl tenía problemas con David por lo que era o por lo que se iba a transformar? Porque andaba persiguiendo a un hombre que no tenía nada, hermano.
David le decía, usted tiene el ejército, usted tiene el pueblo, usted tiene la riqueza, usted tiene el trono, usted tiene la corona. ¿Quién es David? Un perro muerto. Déjeme tranquilo. Yo soy un gusano, se trató como gusano una vez. Yo soy como gusano, ¿para qué anda decatándose en mí? ¿Por qué cree usted que un rey con corona, con ejército, con trono, con palacio, con riqueza, con todo, anda preocupado en un fugitivo? Si el presente lo tenía Saúl, no era por lo que David tenía, era por lo que Dios iba a hacer con David. Hay gente que se levanta contra ti, no por lo que tú tienes ahora, es porque se percibe lo que Dios te va a dar. Sí. Entonces, por eso que están ahí. ¿Por qué? Porque usted tiene un aroma. Hay un aroma que te acompaña. No es del perfume de la tienda. Aroma de la bendición de Dios. Entonces le dijeron, apártate porque ya eres demasiado poderoso. Verso 17. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Génesis 26, 17, Isaac partió de allí y acampó en el valle de Gerar. Ahora, ¿por qué? Estamos en el verso 17, ¿cierto? Ok. ¿Qué le dijo Dios a Isaac? Después hubo hambre. Verso 1. En la tierra, además de la tierra de hambre que hubo los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y dice la Biblia, hermanos amados, que se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y se fue avanzando, y avanzando, y avanzando, y avanzando. Y dice el verso 17, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y lo llamó por un nombre que su padre les había llamado. Verso 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. Escúcheme bien. No es tan solamente un problema con filisteos, sino que a lo mejor pueden haber hasta problemas con hermanos de la misma estirpe. Por eso que Pablo dice peligro de afuera y peligro de adentro. Si la iglesia tiene problemas con los filisteos no le van a tener amor a los hebreos. Eso es un rollo. Pero una casa dividida contra sí misma no va a prosperar. Entonces no pueden andar los hermanos peleando entre ellos. Ahora, este es un ángulo que se puede tomar: peleas entre hermanos, peleas entre ministros. Imagínense, los pastores de aquí peleando con los pastores de allá. ¿Qué le parece a usted? De otro mundo, ¿verdad? Diciendo, el agua es nuestra. Wow, hermano. ¿Se me fue el tiempo, pastora? Pastor, ¿se me fue el tiempo? ¿No? Lo que pasa conmigo, pastor, es que yo me entusiasmo, ¿verdad? Que tengo que ir a predicar otra parte. Que ahora estaba predicando, me agarraron del brazo, vámonos para allá, y aquí llegamos acá. Ahí sí está el tiempo. Bueno, entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Es que dice, peleando el agua nuestra. ¿Cómo va a estar peleando usted por la revelación que Dios le da a usted? Si es de Dios la revelación. ¿Cómo va a estar peleando por un rebaño que le pertenece a Dios? Las ovejas son de Dios. ¿Cómo va a estar peleando por un ministerio si el ministerio es de Dios? ¿Cómo va a estar peleando por añadiduras si las añadiduras son de Dios? ¿Cómo va a decir? El agua es nuestra. Hermano, el agua es nuestra. Yo le digo, imagínese usted. Yo le digo, allá en Chile, hermano, le digo, son un país de 18 millones de habitantes. Y un pastor peleando con otro pastor. ¿Por qué? Por una cuadra, hermano. ¿No es tontera? Diciendo, el agua es nuestra. Seguramente estas cosas pasan allá, aquí no pasan. En otras tierras pasan. No podemos andar peleando, hermanos amados, por eso. ¿Por qué? Porque el agua es de Dios. La tierra es de Dios y su plenitud.
Entonces yo digo, si hay tanto campo por alcanzar, si hay tantas almas que evangelizar, si hay tantas familias que alcanzar, entonces yo digo, que Dios te bendiga a ti, 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 que Dios me bendiga a mí, y que al ser todos bendecidos, todos sirvamos al cuerpo de Cristo y todos hagamos la obra del Señor a donde Dios nos envíe y donde Dios estemos. Para terminar, por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Verso 21, y abrió otro pozo y también riñeron con él, y llamó su nombre Sidna, porque siguieron peleando con él. Verso 22, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron con él sobre ese pozo, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová en aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. Aquí estamos hablando de la bendición. En el otro pozo ya tenía cosecha, ya tenía abundancia, pero recuerda que la bendición es más que la cosecha. Entonces luego subió a Beerseba y se le apareció Jehová. Jehová no se le apareció, hermanos, en el pozo de la riña, no se le apareció en Sidna, no se le apareció en el pozo de Gerar, se le apareció en Beerseba. Se le habló Dios, porque la cosecha es una cosa y la bendición es otra cosa. Escúcheme bien, una cosa es tener abundancia, otra cosa es que Dios te hable. Hay personas que pueden tener mucho y Dios no le habla. Hay personas que pueden tener poco y Dios le habla. ¿Quién es más bendecido? Al que Dios le habla. Pero la gente se confunde con la cosecha y define cosecha como bendición. La bendición no se cuantifica. Por eso dice la Biblia en Efesios capítulo 1 que nosotros estamos sentados y somos bendecidos en Cristo Jesús y estamos sentados en lugares celestiales con Él, porque la bendición no se cuantifica. Usted está bendecido por el Señor. Yo soy el Dios de Abraham tu padre, y no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré y tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y ahí edificó un altar. Escúcheme bien, no edificó un altar en Esek, no edificó un altar en Sidna, no edificó un altar en el tercer pozo, Rehobot, no edificó altar en ninguno de esos. Edificó altar a donde Dios le habló. Por eso es que es tan importante entender en dónde Dios me habla. En donde Dios me habla. Ten un altar donde Dios te hable. Acércate al lugar donde Dios te hable. Que ese sea tu monte, donde Dios te hable. Y allí puso un altar e invocó el nombre de Jehová. Plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Ahí abrieron Isaac, los siervos, un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán del ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues ¿qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, haremos pacto contigo, que no nos hagan mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Escúcheme bien. Todos los enemigos, todos los que le hicieron la guerra, todos los que andaban, dijeron peleamos con este, y él se fue con la bendición, con la bendición, con la bendición, con la bendición. Luego fue tan grande el testimonio que los otros se acercaron y dijeron, Jehová está contigo. Solamente te queremos que no te olvides que nosotros no te hicimos problema. Nosotros fuimos calidad contigo. Entonces, como sabemos que Dios te bendijo y tú eres el bendito de Jehová, acuérdate de nosotros. Danos bendición también a nosotros. Te voy a decir algo de parte del Señor. Hay gente que te hizo la guerra y hay gente que no te hizo la guerra. Vas a ser tan bendito del Señor y tendrás tanta cosecha que va a permitirte Dios hacer bien a los que te hicieron bien y hacer misericordia
con los que te hicieron mal. Amén. Así sea. Que Dios le dé testimonio a otros de que Dios esté contigo. Ese testimonio lo da Dios. Ese testimonio no lo da ningún hombre. Recuerda que José era preso. Preso. ¿Usted ha visto un preso próspero? Y como todos daban cuenta que José era varón próspero, ahora sé que el Señor está contigo. Y estaba preso. Dijo el preso próspero, hermano. Porque las circunstancias del presente nos revelan lo que Dios tiene para tu futuro. No seas esclavo de las circunstancias, sino seas esclavo del curios del Señor. Puedes pasar una circunstancia. Pablo estuvo en la cárcel, restringido, pero él dijo, yo, Pablo, preso en el Señor, no por delincuente, no por hacer las cosas mal, por el Señor. Ya va a pasar esta etapa. Y voy a ir a otra etapa. Y ahí también el Señor está conmigo. ¿Qué le parece si oramos por esto? Para que Dios establezca esa bendición. El valle de la estación. ¿Dónde se va a quedar? En el lugar donde Dios genere transformaciones, donde Dios cambie circunstancias, donde Dios cambie escenarios. Ahí quédese. Ahí ponga su altar. Ahí ponga el lugar donde Dios le habló. No se esclavice. Dios que haga cosas grandes con usted. Pero tenga fe. Tenga fe. Sacúdase de la incredulidad y diga, hermanos, diga conmigo, haga así. Sáquese. Levante su mano, diga, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dígalo fuerte, Dios está conmigo. Dígalo más fuerte, Dios está conmigo. Dios tiene grandes cosas para este pueblo, porque Dios está con este pueblo. Siga creyendo que una gran cosecha está reservada para este pueblo. Siga creyendo porque hay una gran bendición sobre este pueblo. Siga creyendo. Que Dios te va a dar gracia, pastor. Dios te va a dar sabiduría, pastor. Dios va a poner palabras en tu boca, pastor. Dios te va a levantar, pastor. Y todos los que un día te menospreciaron, todos los que un día te miraron en menos, ellos van a venir y van a decir, ahora vemos que el Señor está contigo. Danos de la bendición que Dios te entregó a ti. Y tú harás bien a los que te hicieron bien. Y tendrás misericordia de los que te hicieron mal. Porque todo eso formó el hombre de Dios en el cual Dios te transformó. Levante su mano al cielo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos tu palabra, tomamos tu consejo, tomamos tu enseñanza. Creemos en lo que tú nos hablas, en lo que tú nos enseñas, en lo que tú nos dices. Señor, abrazamos tus promesas. Abrazamos tus promesas, abrazamos tus promesas, abrazamos tus promesas, abrazamos tu verdad, abrazamos la verdad de tu palabra, porque tú estás comprometido con tu palabra, Señor. Y nosotros la abrazamos y creemos en ella y la recibimos con fe y te pedimos que se haga vida en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.